Buenas noches a todos. Vamos a dar unos minutos para que finalicen todos el proceso de conexión. Muy bien, buenas noches a todos. Bienvenidos a una sesión virtual precisamente designada para el curso de teoría del proceso. Las disculpas del caso, un par de minutos ahí de atraso, derivado a que no estaba yo aún agregada al Classroom. Afortunadamente, pues Control Académico pues nos respondió bastante rápido y nos permitió asignarnos de una forma muy ágil. Creo que varios docentes hemos tenido ese problema estos días, pero afortunadamente pues se solucionó bastante rápido. Previo a iniciar, hay alguien con la mano levantada, creo que es Dani Ventura. Cuénteme, Dani, ¿en qué puedo servirle? Perdón, Lick, se me marcó la manita. Ah, no hay problema, no hay problema. Muy bien, entonces vamos a iniciar con la sesión de hoy. Algo importante es que vamos a estar compartiendo a través de la aplicación que estamos utilizando la presentación para la noche de hoy. Entonces, solo pedirles un poquito de tiempo en lo que generamos en este momento el enlace con la presentación. Les agradecería si alguien puede confirmarme que ve la presentación. Así es, Lick. Buenas noches, licenciada, sí se ve. Es correcto, sí la Sí, miramos. licenciada, sí se mira. Muy bien, gracias, buenas noches. Bueno, entonces vamos a iniciar. La clase pasada, pues, hablamos acerca de los objetivos de este curso, hablamos también algo importante, cómo debíamos orientar nuestro análisis en el desarrollo de la doctrina y de la legislación que vamos analizando en las distintas sesiones, ya sea presenciales o virtuales que tengamos. Algo importante es que la semana pasada también tuvimos la fortuna de poder platicar en sesión presencial precisamente acerca de todo lo relacionado a la definición o cómo podemos conceptualizar al derecho procesal. La clase pasada, pues también tuvimos a bien poder aterrizar en una definición simple, en un estricto sentido, pudiera decirse, o también en una definición con un sentido más amplio, que fue aquella definición que estuvimos analizando al finalizar la clase del pasado miércoles. Sin embargo, en el marco del derecho procesal, recordando pues que el derecho procesal pues va a contener esos principios, esas doctrinas y esa legislación que va a regular precisamente al proceso jurídico en Guatemala, pues parte de conocer al derecho procesal es fundamental poder analizar de alguna manera las características del mismo. Por eso es que ustedes ven en la plantilla que estoy proyectando la palabra características. Vamos a estudiar, pudiéramos hablar de varias características del derecho procesal, pero para efectos del curso vamos a hablar de tres que son aquellas esenciales y que independientemente del, pues,
autor que pudiéramos consultar en distintos libros van a ser una constante, ¿verdad? Derivado que son la esencia, que forman parte de la esencia del derecho procesal. Entonces vamos con la primera característica, que es instrumental. ¿Por qué consideramos de alguna manera al derecho procesal como un derecho instrumental? Como ustedes lo ven acá, yo siempre utilizo, cuando tengo la oportunidad de realizar presentaciones en PowerPoint como esta, pues utilizo ciertas palabras clave, ¿verdad? Aquí nosotros utilizamos la palabra medio a fin, ¿verdad? Es un medio para alcanzar un fin. Y bueno, cuando hablamos de esta característica instrumental, sin duda alguna, pues hacemos referencia a cómo el derecho procesal puede ser una herramienta, un instrumento para quien lo utiliza a efecto de poder alcanzar un fin. ¿Se recuerdan que cuando hablábamos del proceso, hablábamos de esa serie de etapas que deben ser concatenadas, lógicamente estructuradas y que deben relacionarse una con la otra para alcanzar un fin? Concluimos en las clases pasadas en que ese fin naturalmente tiene una orientación con repercusión en el ámbito jurídico, indistintamente de la naturaleza de la que se trate el proceso jurídico que deseemos iniciar. En ese orden de ideas, pues podemos ver que esta característica que hace referencia a considerar al derecho procesal como un instrumento, pues nos recuerda que aquel que conoce el derecho procesal va a tener precisamente el conocimiento para poder utilizar ese medio y alcanzar un fin. Es decir, es el medio a través del cual nos vamos a transportar por la vía jurídica para poder alcanzar un fin. Y esto de alguna manera me trae a la memoria un ejemplo que en algún momento dentro de nuestra facultad fue muy común, ¿verdad? Cómo comparamos al proceso jurídico y naturalmente al derecho procesal, que es quien lo regula, con un tren que tiene diferentes vagones, ¿verdad? Cualquier persona, ya sea en televisión o que ha tenido la oportunidad de subirse a un tren, pues recordará que hay distintos vagones, ¿verdad? Que hay distintas cajitas en las cuales cada uno de nosotros pudiera ubicarse atendiendo al pasaje, al boleto, atendiendo al destino, ¿verdad? Que nosotros vayamos. Y bueno, en ese tren llamado proceso, pues cada uno de esos cajones va a representar precisamente cada una de esas etapas que hay que agotar para poder alcanzar un fin jurídico. Algo importante es que ese fin no siempre va a llevar consigo aparejado un castigo, ¿sí? Sino más bien una solución. Naturalmente, los castigos vienen como consecuencia de haber incurrido en un tipo penal, pero en muchas ocasiones en la vía civil, en la vía laboral, lo único que buscamos es que exista un cumplimiento, ¿verdad? Un cumplimiento precisamente de obligaciones, un cumplimiento de promesas o bien un cumplimiento de alguna manera de algún compromiso en efectivo, ¿verdad? En cuestión líquida exigible. De esa cuenta, entonces, la característica de instrumental del derecho procesal nos recuerda que aquel que conoce el derecho procesal, pues va a tener un medio para alcanzar un fin. En esa idea que yo les daba o ese ejemplo acerca de los vagones del tren que forman parte de un proceso, siendo esos vagones una etapa que hay que agotar, que hay que precluir para poder llegar a un determinado proceso, pues de alguna forma el derecho procesal va a regular precisamente cada una de esas etapas. Si ustedes ven en las películas o si han tenido la oportunidad de subirse a un tren, pueden darse cuenta que cuando se suben al tren hay un cierto protocolo que hay que respetar. Quizá esperar y que se abran las puertas para un ingreso y para un egreso. A diferencia de un vehículo un tanto más mecánico, ¿verdad? Que no funcione de una manera tan automatizada. Cuando estamos en un tren, hay maneras en las cuales debemos hablar, ¿verdad? Un protocolo de hablar para no molestar a quienes viajan con nosotros, derivado a que el tren tradicionalmente hace rutas largas, ¿verdad? Y quizá vemos a alguien en la mesita del tren, pues tomándose un té y relajándose. Entonces hay ciertos protocolos para usar el té, para usar el tren, ¿verdad? En ese orden de ideas, si seguimos en ese ejemplo, bueno, nuestro proceso es el tren, las etapas del proceso son sus vagones y ese protocolo que debe conocer quien utiliza el tren para que su viaje sea pleno y pueda llegar seguro a puerto, pues naturalmente es el derecho procesal.
¿Por qué? Porque son esas reglas, son esos principios que nos van a ayudar a entender cómo utilizar ese tren y cómo de alguna manera ir sobre el tren y mantenernos dentro del tren. Naturalmente, cada uno de los procesos pues tendrá una naturaleza distinta. Y esto entonces viene de la mano con la siguiente característica, que es secundario. Esta es la segunda característica del derecho procesal. Y es que esta característica pues hace referencia precisamente a que el derecho procesal para poder existir necesita de una norma sustantiva preexistente, ¿verdad? En la doctrina hay dos tipos de derechos, ¿verdad? Hay un derecho sustantivo y hay un derecho adjetivo. Cuando yo hablo del derecho sustantivo, pues naturalmente hago referencia a aquel derecho que está plasmado en una norma, como cualquier legislación, pero que pues descansa en conceptos que no basan en procedimientos, sino que son conceptos jurídicos fundamentales de una rama del derecho. Ejemplo, si yo estuviera hablando del derecho civil, ustedes precisamente en este momento están iniciando con un estudio del derecho civil por la vía sustantiva, porque están conociendo sus figuras jurídicas, porque están comprendiendo la naturaleza de esa rama del derecho y porque de alguna manera no han entrado a la fase de procedimiento, ¿verdad? O de proceso. Y el derecho adjetivo en la doctrina es conocido precisamente como ese conjunto de normas que van a regular los procesos de distintas naturalezas. ¿Por qué hablo de esto? Porque no puede existir un proceso si no existe una causa que lo motive, ¿sí? Y en muchas ocasiones las causas jurídicamente hablando encuadran dentro de la norma de carácter sustantivo. Yo les pongo un ejemplo. Ustedes en este momento, además de llevar Derecho Civil 1, están llevando Derecho Penal 1. Y esto de alguna manera nos lleva a pensar que en ambos cursos ustedes están conociendo sus primeras figuras jurídicas propias de esa rama del derecho. Quizá en el derecho penal ya están hablando acerca un poco de la teoría del delito, ya están definiendo qué es el delito. Y bueno, si seguimos en esa línea de ejemplificación, si hablamos de un delito, hablamos de la comisión necesaria u omisión en algún momento de una determinada conducta. Y nos damos cuenta cómo la conducta que está en la vida coloquial de cada uno de nosotros debe primero, para que exista un proceso penal, encuadrar dentro de un delito. Es decir, que cumpla con las características básicas de un delito para luego poder procesarse. Entonces, por eso es que hablamos que el derecho procesal es secundario, porque necesariamente depende de que exista una rama del derecho, del ámbito sustantivo, para que se le pueda ingresar a un procedimiento jurisdiccional. Si yo innecesariamente inicio una causa por la vía del derecho procesal, indistintamente, ¿verdad? Si es civil, si es penal, si es administrativo, naturalmente no voy a tener resultados óptimos, porque de alguna forma, pues no hay una causa legítima sobre la cual actuar. Entonces, pongo un ejemplo un poco más claro. Si yo hablara de este ejemplo en la vía penal y quizá en la vida coloquial existe una persona que dañó en su presupuesto, en su patrimonio a otra persona, que pues naturalmente puede ser, dependiendo de la forma que lo haya hecho, cualquier tipo de delito como robo o como hurto, ¿verdad? Suponiendo que haya sido con agresión, en verdad, y que se haya cometido un asalto en frente de un determinado lugar. Y que naturalmente para iniciar un proceso sobre esta persona o sobre posibles sospechosos de la comisión de ese asalto, pues necesariamente primero debemos identificar si esa conducta es un delito o no. Y si se dan cuenta, entonces primero vamos a la vía sustantiva, a una rama del derecho, ¿sí? Y esta rama, naturalmente, quien tutela el patrimonio en nuestro país es la rama del derecho penal. Y en ese orden de ideas pudiéramos orientarnos al derecho penal y preguntarnos, bueno, se agredió a alguien en su patrimonio, le robaron porque fue con agresión física, y bueno, entonces
vamos a iniciar una causa a través del Ministerio Público, vamos a ratificar las denuncias que corresponda, también ante la PNC, y pues iniciamos un proceso penal, ¿verdad? Quizá quedaron cámaras, entonces deberíamos empezar a gestionarlas a través de las municipalidades para pedirlas, y por otro lado, algo importante, pues pudiéramos continuar todo este proceso que conlleva alcanzar una investigación en la que podamos determinar quién me agredió en mi patrimonio a través del robo. Pero, si se dan cuenta, han habido 3 fases. Una fase que es la primera, la fase de acción, en donde sucede la causa en la vida situacional de cada uno de nosotros, y posteriormente vamos y dirimimos, ¿verdad? O hacemos ese pequeño análisis y determinamos si hay delito o no, o si lo que yo busco es solamente que me paguen lo que me robaron, no busco castigo, entonces me iría a la vía civil, y así pudiéramos seguir pues realizando una línea de análisis sobre los cuales pues primero deberíamos agotar la instancia de un derecho sustantivo y naturalmente determinar precisamente la naturaleza de mis acciones, es decir, por qué vía voy a actuar, por la vía civil, penal, la naturaleza de las acciones que se están reclamando. Y posteriormente, entonces, de último, pasamos ya al procedimiento, ¿sí? Al proceso, en donde iniciamos una causa penal por la vía procesal y nos precisamente pues sujetamos a la vía del derecho procesal penal y la legislación que le compete para poder pues buscar el castigo o la retribución de lo perdido, dependiendo de cuál sea la pretensión de pues quien ha sido agredido. Entonces, lo más importante es que comprendamos que para que el derecho procesal sea efectivo, funcione, sirva para algo, necesita que existan ciertas normas sustantivas previo a la existencia del mismo. Por eso dice normas jurídicas preexistentes, ¿verdad? Nos dice la doctrina del derecho procesal que para que el derecho procesal sea funcional y el mismo exista, primero deben existir figuras jurídicas previo a la existencia del mismo. En ese orden de ideas, naturalmente son figuras jurídicas sustantivas. Seguimos en la siguiente característica, que es la formalidad. El derecho procesal es formal. ¿Y por qué decimos que es formal? Bueno, porque cumple con ciertos preceptos que descansan en solemnidades muy propias del mismo. Es decir, de alguna manera hay ciertos principios, que ya los vamos a ver más adelante, que son los principios del derecho procesal que nos obligan a cumplir ciertos formalismos. Caso contrario, por ejemplo, cuando ustedes vayan más adelante y empiecen a ver algunas otras ramas del derecho, como el derecho laboral, que es un derecho que busca una simplicidad dentro del mismo, que incluso pueden llevarse ciertas actuaciones por la vía oral. Y por otro lado, pues, pudiéramos hablar precisamente de aquellas solemnidades que sí deben respetarse, tanto en el proceso jurídico como en el procedimiento jurídico. Y aquí, recuérdense que hay 2 palabras, ¿verdad?, que se parecen, pero no son lo mismo. Cuando yo hablo del procedimiento jurídico, hablo de ciertos protocolos que debo respetar dentro de una misma etapa del derecho. Todos ustedes han visto, quizá en audiencias públicas, tal vez han asistido a alguna audiencia en el organismo judicial y pueden darse cuenta cómo hay incluso un protocolo a través del cual el juzgador pues se dirige a las partes y las partes hacia él, así como cualquier sujeto procesal que intervenga en esa acción o en esa audiencia tiene un protocolo para dirigirse hacia el juzgador. Precisamente esas solemnidades que de alguna manera revisten el derecho procesal, nos hacen pensar que es una característica fundamental del mismo el hecho de ser considerado como formal, ¿verdad? Por ello, entonces, es que hablamos de esas 3 características, yo diría, esenciales precisamente del derecho procesal. Vamos a ver entonces la naturaleza jurídica del mismo derecho, ¿verdad? El derecho procesal. Yo aquí les doy la respuesta. Si quisiera hacer
poco inquisitiva, pues me quedaría en decirles el derecho procesal tiene una naturaleza jurídica de carácter público, ¿verdad? Se enmarca dentro del derecho público. Pero vamos a hacer un análisis y esto nos lleva entonces a darle lectura a esta definición. Yo quisiera ver si alguien dentro de los que está acá conectado puede ayudarme con la lectura de estas dos líneas que definen la naturaleza jurídica del derecho procesal. Buenas noches, licenciada. Adelante, buenas noches, muchas gracias. Dice naturaleza jurídica, derecho público. Calificación referente a las relaciones o instituciones jurídicas conforme a los conceptos utilizados por determinado sistema normativo. Muy bien, muchas gracias por la lectura. Bueno, acá hicimos una lectura rápida y ahora vamos con el análisis que hacemos siempre paulatinamente. Entonces, cuando hablamos de la naturaleza jurídica, de alguna forma, pues debemos entender que hacemos referencia precisamente a esa calificación. ¿Cómo se califican las relaciones, es decir, las interacciones de esa rama del derecho, o bien sus propias figuras o conceptos jurídicos, ¿verdad? De acuerdo a ciertos conceptos utilizados por un sistema normativo. Ok, el sistema normativo en Guatemala pues reconoce dos grandes ramas del derecho, el derecho público y el derecho privado. Por eso entonces vemos acá dos definiciones importantes. Cuando hablamos acerca del derecho público, pues vamos a entender que hacemos referencia a aquella rama del derecho que de alguna forma ordena y regula todas las relaciones del Estado, entendiendo al Estado en sus tres poderes, ¿verdad? Con los individuos, es decir, el derecho público se va a encargar de regular cómo se va a interactuar entre el Estado, que es quien nos gobierna, y naturalmente nosotros, los particulares, ¿verdad? Los individuos y los vínculos, de alguna manera, de los individuos con la sociedad en la que viven. Recordemos que un Estado existe y nace necesariamente para poder gobernar a la sociedad. Y por ello, entonces, es que el ámbito del derecho público va a regular todas esas relaciones. Dentro del ámbito del derecho público pudiéramos hablar, por ejemplo, acerca del derecho penal, el derecho civil, en la parte procesal, ¿verdad? Que de alguna manera tiene una intervención de un tercero para resolver conflictos. En este caso, pues naturalmente es el Estado a través del Poder Judicial. Por ello, entonces, toda esa regulación de relaciones entre el Estado y los particulares, pues la ve el derecho público. El derecho privado, de parte contraria, pues ordena y regula las relaciones entre los propios individuos. ¿Eso qué quiere decir? Entre los iguales, ¿verdad? Recordemos que en el mundo del derecho las jerarquías son sumamente importantes. Y si quisiéramos verlos jerarquizados, cuando nosotros nos dirigimos al Estado que nos gobierna, naturalmente lo hacemos en una jerarquía de escala, ¿verdad? En donde nosotros naturalmente somos quienes somos gobernados y de alguna manera el Estado ejerce ese poder sobre nosotros, que claro, lo hará con ciertas limitantes que hoy por hoy pues han sido grandes conquistas sociales como el respeto a los derechos humanos, como el respeto a grupos especiales o a los pueblos indígenas y su autodeterminación, por ejemplo. Y así pudiéramos seguir hablando de algunos otros logros sociales. Pero entonces, recordemos que cuando hablamos del derecho público, hablamos de cómo se regulan esas relaciones en forma jerárquica escalonada, ¿verdad? En donde en la persiana de arriba podemos encontrar al Estado ejerciendo gobierno sobre quienes, pues nosotros, ¿verdad? Los individuos que nos relacionamos y nos vinculamos a una sociedad. Y naturalmente en derecho privado pues va un poco más al quehacer diario del ser humano, ¿verdad? Y va a regular esa interacción del individuo con sus iguales. Es decir, siguiendo en esa pirámide de jerarquía social, pues vamos a regular las relaciones entre los que están en un mismo estrato, ¿verdad? En este caso, en un mismo estrato de ciudadanía. Podemos hablar de cualquier particular que no ejerza función pública.
pública. Entonces, si yo me voy por la vía civil, que es precisamente un ámbito reconocido en lo sustantivo dentro de lo privado, o dentro del derecho privado, pues podemos hablar precisamente de ciertas relaciones que se establecen por causa de ciertas figuras jurídicos civiles, como por ejemplo el matrimonio, ¿verdad? Nadie se va a casar con el Estado. Cualquier persona que contraiga nupcias por la vía civil, pues lo va a hacer con un ciudadano, una ciudadana igual que ella o él, ¿verdad? Lo va a hacer, por ejemplo, si sigue mutando ese matrimonio y quizá surgen relaciones de filiación, ¿verdad? En donde hay que reconocer a los hijos, pues se hace también entre particulares. No vemos al Estado interviniendo en una acción propia como tal, más que en registrar lo que ellos deseen, que se registre a través del RENAP, por ejemplo. Podemos hablar entonces que cuando nosotros buscamos determinar la naturaleza jurídica de una rama del derecho, debemos hacerlo desde dos ópticas, desde la óptica del derecho público y desde la óptica del derecho privado. Y eso nos lleva necesariamente a pensar que debemos analizar entonces las relaciones que establecen esa rama del derecho. Por eso nos dice, debemos calificar, ¿verdad?, a través de nuestro análisis las relaciones o instituciones jurídicas que formen parte de los conceptos utilizados por una determinada rama del derecho o sistema normativo, que en este caso es el derecho procesal. Y ya lo hemos dicho, que el derecho procesal como figura excepcional de impartir justicia, pues lleva aparejado una fuerte relación con uno de los tres poderes del Estado. En este caso es el poder precisamente judicial. Y nos damos cuenta entonces cómo el derecho procesal va a regular esas relaciones o esas interacciones entre cualquier particular que quiera llevar un proceso jurídico y que quiera que un tercero intervenga en la solución de sus conflictos. En este caso, ese tercero es el Estado por conducto precisamente del Poder Judicial. Recordemos, yo creo que eso lo vamos a recordar todos los días en las clases de teoría del proceso, y recordemos que hay tres poderes que representan al Estado, ¿verdad? Y que ejercen gobierno de la ciudadanía: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial. Y en este caso, el Poder Judicial materializa esa relación constante entre particulares y el Estado, ¿verdad?, para poder alcanzar un fin, en este caso, pues naturalmente poder alcanzar que se establezca o que se desarrolle un proceso jurídico de cualquier naturaleza. Por eso entonces es que concluimos que el derecho procesal pues tiene una naturaleza que se encuadra dentro del marco del derecho público, ¿sí? Esto es derivado de la relación fuerte que existe entre interacción de particular hacia el Estado para solucionar un problema, y que naturalmente las instituciones jurídicas propias del derecho procesal descansan en el Estado. ¿Por qué descansan en el Estado? Bueno, porque naturalmente a través del Poder Judicial vamos a encontrar diferentes figuras jurídico-procesales que nos servirán como herramienta para poder alcanzar ese fin que estamos buscando. Bien, vamos a entrar a hablar acerca de las fuentes del derecho procesal, y algo importante es, previo a iniciar, es hacer un análisis sobre qué entendemos por fuente del derecho procesal. Ustedes el año pasado pues ya llevaron el curso de Introducción al Derecho 1 y 2, en el cual pues estudiaron a la ley como una fuente del derecho en general, ¿sí? Y recordemos que por excelencia la supremacía en fuente del derecho siempre la va a tener la norma, ¿sí? Pero algo aún más importante es que debemos tener presente que nuestro análisis va orientado en este momento al derecho procesal. ¿Eso qué quiere decir? Que si por excelencia tenemos como principal fuente del derecho procesal a la ley, necesariamente vamos a tener que analizar normas de carácter procesal en Guatemala. En Guatemala pues tenemos varios tipos de normativa procesal atendiendo al ámbito del derecho en el que nos estemos desarrollando. Ya lo hemos hablado, que el derecho procesal va mutando, va
acoplándose de alguna manera a cada una de las ramas del derecho que lo requieren, ¿verdad? Y en ese orden de ideas debemos tener presente que el derecho procesal en Guatemala, además de tener normas muy propias del ámbito procesal en el que se esté discutiendo un tema, pudiera ser el procesal civil, el procesal mercantil, el procesal administrativo, el procesal constitucional. Además de tener esas normas muy propias, hay una norma tipo, ¿verdad? Cuando yo hablo de algo tipo, es algo general, algo que sin importar en qué ámbito del derecho yo desarrolle el derecho procesal, pues naturalmente siempre lo voy a utilizar porque lleva consigo, además de ser fuente del derecho por ser norma jurídica, pues también lleva consigo la interpretación de los principios del derecho procesal que de alguna manera vemos materializados ya en la norma. Por eso entonces es que cuando hablamos de las fuentes del derecho procesal, vamos a ver precisamente esas bases que sustentan al derecho procesal y que dotan de principios, de normas o de doctrinas al mismo para poder resolver aquellos asuntos que pues, sean sometidos precisamente en esta rama del derecho. Por ello vamos a hablar en primera instancia acerca de la ley. Y aquí nuevamente vamos a buscar el apoyo de alguien que nos pueda dar la lectura de cómo definimos a la ley. Buenas noches, licenciada. Muy buenas noches, adelante. Gracias. La ley, norma jurídica de carácter obligatorio, dictada por la autoridad competente de un territorio, tiene como fin permitir o prohibir alguna acción de los individuos con el objetivo de regular las conductas humanas y lograr una convivencia armoniosa dentro de una sociedad. Muchas gracias a quien nos ayudó aquí a la lectura. Bueno, entonces aquí tuvimos una lectura general y vamos poco a poco con la lectura pausada que nos ayuda mucho también. Entonces, cuando hablamos de la ley, necesariamente vamos a hablar de normas, ¿verdad? Y ya en algunas clases pasadas que hemos tenido, hemos concluido en que una norma, pues necesariamente es una regla, ¿verdad? Que puede ser de distintos caracteres. Puede ser una norma convencional, que nadie me obliga a usarla, puede ser una norma moral, pero en este caso, cuando hablamos de la ley, hablamos necesariamente de una norma jurídica. ¿Eso qué quiere decir? Para ser considerada jurídica, tuvo que haberse agotado un proceso legislativo para su creación, ¿sí? Cuando yo hablo de la jerarquía de leyes, por ejemplo, yo puedo hablar de una norma constitucional, ¿verdad? Y si yo hablo de una norma constitucional, hay un proceso constitucional propio, proceso legislativo constitucional propio, para que sea creada con ese nivel de jerarquía la norma. Pudiéramos hablar de la ley ordinaria, que son todas aquellas disposiciones que emite el Congreso de la República a través de decretos, y entonces pudiéramos continuar en la línea de jerarquía que nos ilustra Hans Kelsen, también acerca de la norma de tipo reglamentaria, ¿verdad? Que lleva también un proceso legislativo de creación a un nivel más pequeño y con menos autorizaciones, que normalmente eso se da ya en la vía del derecho administrativo, como los acuerdos gubernativos, como incluso también los acuerdos internos en cualquier entidad del Estado, que necesitan la aprobación de una autoridad superior. Y así pudiéramos seguir hablando incluso de las normas convencionales, que son más reducidas y que son aquellas que hacen referencia a todos esos contratos que podemos celebrar o acuerdos que podemos contraer, en los cuales podemos contraer obligaciones a través de documentos privados. Pero bueno, continuando en este orden de ideas, cuando hablamos de la ley, pues hablamos entonces acerca de esas normas jurídicas que ya sabemos que para que sean jurídicas tuvieron que haber sido aprobadas por su procedimiento legislativo propio de carácter obligatorio, ¿verdad? Esta es una principal característica de la ley. Es de alguna manera impositiva, es obligatoria. Naturalmente, si discutiéramos las leyes con todos, parece que existe un congreso, ¿verdad?, donde hay ciertos representantes, se llegan a consensos e incluso en muchas ocasiones se aprueban normas en donde ciertos sectores del país pues no están de acuerdo.
Porque si quisiéramos que todos estuvieran de acuerdo, nunca tuviéramos leyes, ¿verdad? Porque cada quien piensa distinto. Entonces, cuando hablamos acerca de la norma jurídica, pues hablamos acerca precisamente de ese carácter inquisitivo, obligatorio que puede llegar a tener en algún momento y que pues naturalmente es dictada por una autoridad competente. Si habláramos, como les decía hace un momento, en la vía ordinaria, pues es el Congreso. En la vía constitucional necesitaría de alguna manera elevarse por asamblea propia para una reforma, un cambio en constitución. Y si habláramos, por ejemplo, de un nivel más bajo, como las procedimentales o las convencionales, pues hablamos de ciertas autoridades superiores en ciertos lugares del Estado. Pero de alguna forma debemos tener presente que una norma jurídica, para ser considerada ley, además de ser obligatoria por la autoridad competente, pues debe estar de alguna manera privilegiando un fin, ¿verdad? Y puede ser un fin permisivo o un fin prohibitivo, ¿verdad? Es decir, la norma debe tener un objetivo, ¿sí? Puede ser que permita, puede ser que sea una norma facultativa en donde se permitan ciertas conductas, o bien puede ser una norma prohibitiva en donde se retraigan ciertos comportamientos sociales que han causado problemas o daño a la estructura social establecida. Por eso es que hablamos que pueden permitir o pueden prohibir alguna acción precisamente de los individuos con el único objetivo de alguna manera de regular conductas humanas. Recordemos que la ley no pierde la esencia del derecho, ¿verdad? Que al final surge para ser vinculante en la regulación de conductas humanas y de alguna manera lograr una convivencia armoniosa dentro de la sociedad. ¿Qué quiere decir eso? No podemos aprobar leyes que generen problemas, que generen división de país. Claro, esto es lo que nosotros hablamos en la doctrina, ¿verdad? La realidad también a la que se enfrenta nuestra sociedad es totalmente distinta. Y por eso entonces es que en el ámbito del derecho procesal y en este momento precisamente oportuno del programa de nuestro curso, pues vamos a analizar en lo que resta del semestre 2 leyes procesales sumamente importantes y que ustedes van a aplicar indistintamente del ámbito del derecho en el que se estén desarrollando. Eso quiere decir, no importa si estoy en el derecho procesal penal, en el derecho procesal civil, en el derecho procesal administrativo. Eso no importa, ¿verdad? Entonces tenemos 2 leyes tipo que ustedes van a aplicar y que en cualquier rama del derecho procesal ustedes van a necesitar porque son precisamente esos pilares que llevan consigo las primeras figuras jurídicas de carácter procesal importantes y esenciales para entender esta rama del derecho. Entonces, cuando hablamos acerca de esas normas tipo, primero vamos a hablar acerca de la Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley del Organismo Judicial, el Decreto 2-89. De aquí en adelante, entonces, cada vez que ustedes vean esos cuerpos normativos, ustedes que ya compraron sus leyes, deben tener presente que lo que tienen en la mano o a la vista es una fuente del derecho procesal, denominada ley. Otra fuente importante también del derecho procesal es la costumbre. Sin embargo, por temas de tiempo nos vamos a quedar hasta acá en la noche de hoy para poder continuar con esta exposición el día miércoles, que también pues tenemos sesión virtual, en la cual pues esperamos ya iniciar un poco más temprano, derivado a que pues ya vamos a estar conectados al 100% a nuestra plataforma. Entonces vamos a dejar el espacio para preguntas y por favor cualquier pregunta o comentario, pues este es el momento para poder hacerlo. Buenas noches. Muy Solo buenas quería noches. molestarla, ver si usted me Dígame. podía regresar solo la anterior diapositiva. Es que creo que esa no la vi y no le pude tomar nota. A la anterior a la que te estaba compartiendo ahorita, Bueno. que era donde se quedó de costumbre. Gracias. Vamos a hacerlo en este momento por única vez, ¿verdad? Pero sí tenemos que estar atentos. Ahorita vamos a ver.
Bueno, esa, ¿verdad? Sí, la número 4 es la anterior. A ver, ahí estamos. Esa, listo. Bueno, muy bien. Ahí Gracias, está. licenciado. Buenas noches. Muy bien, buenas noches. ¿Alguien más? Licenciada, buenas noches. Una consulta. Muchas Tengo gracias. entendido que el día miércoles es feriado. ¿Siempre nos tenemos que conectar a la clase? Día miércoles, déjenme ver qué fecha es porque no me acuerdo qué El fecha día es. de la 31. Ah, por la autonomía, si no estoy mal. Así es, Fíjese licenciada. que, mire, a nosotros no nos han dado ninguna instrucción. Entonces, recuérdense que esa parte de descansos, de asuetos, lo ve el área administrativa de la facultad. En este caso, puede ser la coordinación, ¿verdad? Entonces, yo le pediría que estemos atentos a la información que ellos nos trasladen. Si no hay ningún corrimiento de ese descanso por tema de pacto, cosa que ignoro en este momento, pues nos tocaría que conectarnos hasta la siguiente semana, que ya es presencial, ¿verdad? Pero estemos atentos, por favor, y cualquier información yo les voy a estar comentando el mismo día miércoles en la plataforma. Solo estemos pendientes. Está bien, licenciada, gracias. Gracias. Vamos primero con Selena, luego con Freddy y luego con Keila. Licenciada, buenas noches. Solo Buenas. una molestia. Usted hablaba de leyes tipo. ¿A qué se refiere con eso? Perdone. No se preocupe. Hablo de leyes que llevan de alguna manera conceptos muy generales, que le van a servir a usted en cualquier ámbito donde usted aplique el derecho procesal. Entonces, cuando hablamos de leyes tipo, hablamos precisamente de esas leyes que indistintamente de la rama del derecho en la que usted vaya a aplicar al derecho procesal, llevan consigo figuras muy propias del derecho procesal que no debe olvidar. Gracias, licenciada. Muy bien. Vamos con Freddy y luego con Keila. Bueno, vamos con Keila entonces. Buenas noches, licenciada. Solo con una consulta. En la diapositiva número 5, en la última, donde dice costumbre, tiene el número 1. No sé si no sería el número 2. Número 2, sí, tiene Ok, razón. gracias. Muchas gracias. Corríjanlo ustedes ahí porque como que no tiene bien el control ahí el PowerPoint, pero sí es número 2. Muy bien, Freddy, adelante. ¿Me escucha, licenciada? Sí, buenas noches. ¿Qué tal? Mucho gusto, licenciada. Cuando usted estaba hablando de la naturaleza jurídica, en el derecho público usted hizo mención de que existe un orden jerárquico entre el Estado y el ciudadano. Esa parte no la entendí. Y en el mismo sentido, la pregunta para el derecho privado. ¿Existe un orden jerárquico o la relación es, por decirlo así, horizontal? Ok, le comprendo. Bueno, mire, aquí vamos a recordar un poco acerca de un curso que usted llevó el año pasado, que es ciencia política. ¿Se acuerda que todo en ciencia política versa en torno a un concepto que es llamado poder? ¿Sí? ¿Qué es el poder, Freddy? Es sí lo conozco, pero me cuesta verbalizarlo. No se preocupe, tranquilo, despacio, que es parte del ejercicio. Es como la potestad que el pueblo le entrega a un ente, en este caso el Estado, para que éste pueda gobernar a los individuos. Ok, sí, vamos bien. Bueno, entonces usted dijo una palabra importante, el poder es una potestad, ¿verdad? Es autoridad. El poder de alguna manera lleva consigo, para poder mantenerse, pues ciertas luchas en las cuales el poder puede ser difuso, digamos, en tanto sea distribuido en la jerarquía del Estado, o puede ser tomado por los ciudadanos y distribuido entre sí.
Pero a lo que nos lleva en la imagen de poder es a reconocer que hay autoridad. Y si existe una potestad de autoridad sobre alguien, naturalmente mi mismo lenguaje le da a entender a usted que van a existir jerarquías, ¿sí? No es que sea una jerarquía que usted vea plasmada en ley, ¿verdad? Y que diga, bueno, toda persona debe estar sujeta a un determinado tirano, ¿verdad? Sino que a través de los eventos democráticos en los cuales todos participamos y nuestra Constitución regula como eventos electorales, pues el poder que radica en nosotros, en el pueblo, es delegado a ciertas autoridades, ¿sí? Autoridades que necesariamente tienen que formar parte del Estado. Ustedes no ven a ningún partido político que gane una elección y que nunca llegue a tomar el poder a través de ¿qué? Del Estado, ¿verdad? Entonces el Estado es precisamente esa herramienta para ejercer democráticamente el poder, ¿sí? Y pongo esas comillas porque es muy subjetivo, ¿verdad? Pero en doctrina o en esencia, esa es la función del Estado. Entonces, cuando yo hablo de una relación de mí, ciudadana, una persona particular, frente a quien yo ya le delegué el poder, a quien yo ya le di el poder a través de una elección popular y democrática, pues naturalmente estoy hablando de que estoy en una relación en la cual hay sujeción de autoridad. De hecho, la Constitución política nos dice que estamos todos sometidos al imperio de la ley, y si hay un gobierno instituido a través de un Estado que forma parte de un ámbito, un marco legal, pues naturalmente hay relación de poder, ¿sí? No es lo mismo la forma en que nosotros nos dirigimos al Estado, que debe ser en una relación de autoridad, porque ya le dimos el poder a quien lo ejerce, que la forma en que nos dirigimos entre nuestros iguales. En la forma en la cual usted va a establecer relaciones de convivencia con alguien que está en igual situación de jerarquía que usted, ¿verdad? Podemos hablar entonces del núcleo primario conocido como familia, ¿sí? No es lo mismo dirigirse a un órgano jurisdiccional, a un órgano del sistema ejecutivo, por ejemplo, que dirigirse a su papá para prestarle dinero, ¿verdad? O que dirigirse a una amiga o un amigo para contraer cualquier tipo de obligación. Naturalmente, esto puede ser subjetivo dependiendo de cómo sea el tinte estatal de cada lugar en el mundo, ¿verdad? Pero en Guatemala sí tenemos esa corte de funcionamiento, ¿verdad? En la delegación de poder a través del Estado. De hecho, si leemos, por ejemplo, a Hans Kelsen en su obra, en una de tantas obras que escribió, o a Juan Jacobo Rousseau en el contrato social, pues nos damos cuenta que critican hasta cierto punto la figura del Estado como esa figura para ejercer tiránicamente el poder sobre pretexto de una democracia, ¿verdad? Pero esto ya entraría en otro ámbito de análisis, ¿verdad? Pero eso es, a ese enfoque es el que lleva el análisis de hoy. No sé si ahí estamos, Fred. Sí, solo déjeme ver si comprendí. Ya sea dentro del derecho privado o del derecho público, siempre va a existir esa relación de jerarquía entre el Estado, que es el que interviene en ambas relaciones, y el ciudadano. En el Estado, usted va a presumir una jerarquía de autoridad, ¿verdad? Si hay autoridad, ¿por qué cree usted que el Estado es su autoridad? Fred. Porque se le delegó el poder mediante... Bueno. ¿Y usted votó por una relación común civil? No. Bueno. Entonces, ¿dónde está la jerarquía de poder? Me formula mejor la pregunta. Bueno, estamos entendiendo que la jerarquía de poder se va a configurar cuando usted va a encontrar de alguna manera autoridad designada, ¿sí? Sí. Usted no vota por su papá, no delega el poder democráticamente hablando en el Estado, por ejemplo, a través de su papá o de su hermana o de su hermano o de su mejor amigo. Es decir,
usted va a tener una relación de autoridad con la persona o el ente al que usted le deba respeto porque usted ya le designó el poder. Usted no, yo no sé si usted va por la vida designándole autoridad a una persona particular que se encuentra por ahí. Yo estoy segura que no. Entonces, donde usted perciba la autoridad a la cual usted debe someterse, ahí está la jerarquía, ¿sí? Por eso le hacía la pregunta. ¿Usted votó porque su primo fuera su primo? No, definitivamente. No, ¿verdad? No hay una relación de sujeción. A diferencia, por ejemplo, de el Estado guatemalteco, en donde en el ámbito público, pues usted decidió designar o delegar en el Congreso de la República, en el organismo legislativo, en el organismo judicial, a quien usted ha electo, ¿verdad?, para que lo gobierne. Entonces, jerarquía hay siempre que hay autoridad. Y la autoridad depende entonces a quién se la he delegado yo. Claro, si estoy, por ejemplo, en una relación laboral es distinto, ¿verdad? Porque entonces yo reconozco la autoridad de mi patrono porque existe. Tal vez no lo hace por una cuestión voluntaria como lo hace con su voto, pero sí lo hace, por ejemplo, a través de, o lo puede hacer por causa de un salario que debe. No sé si ya estamos con ese tema. Sí, ahora sí, comprendo. Perfecto, gracias, Freddy. Bueno, entonces vamos a terminar ya por la hora también para que todos puedan proceder a continuar con sus labores. Les deseo a todos una buena noche y nos estaremos saludando más adelante. Feliz noche.